Bien, jóvenes, retomamos la explicación. A ver, estábamos desarrollando este ejercicio, ¿no? En cuanto a la función y el elemento que destaca, Pedro estudia en la universidad, es una información objetiva, por lo tanto, la función es representativa o referencial, así se llama, y destaca el referente. El fonema B. Eso está relacionado con la lengua. Por lo tanto, es metalingüística o metaverbal y destaca el código. Es una pregunta indirecta, ¿no? Dime si asistirás. Si hubiese dicho asistirás a la reunión, creo que era más fácil para reconocerlo, pero en este caso, dime si esta vendría a ser una pregunta indirecta y por ello es apelativa y en este caso destaca el receptor. Este es un lugar hermoso. El hecho de decir hermoso es una subjetividad, por lo tanto es expresiva. Y destaca el emisor. Bien, muchachos, hemos terminado. Esto es todo relacionado a la parte que era lenguaje, funciones del lenguaje y cómo es que se asociaba con los elementos de la comunicación. Por favor, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Vamos a pasar al segundo capítulo. Si está todo claro, me regalas un like. Yo voy a mirar a ver quiénes han entendido. Si hay dudas, estoy acá observando el chat. A ver, ahí empezó un like. 2, 3, 4, 5. Ya, muy bien. Gracias. Con esto podemos entonces continuar. Muchas gracias. El siguiente capítulo. ¿Cuál es? Vamos a hablar de las lenguas. Vamos a estudiar de manera, por supuesto, general, porque esto es sumamente amplio con respecto a la realidad lingüística del Perú. ¿Qué es lo que ustedes conocen? A ver, muchachos, escríbame. ¿Cuántas lenguas se habla en el territorio peruano? Ahí está ese like muy bonito, muy bien. Soto, Quinteros, Acuña, Sánchez, ya está, muy bien. Este like motivador, inspirador. A ver, ¿cuántas lenguas se habla? ¿Cuántas? ¿Será 5, 8, 10? 48, muy bien. 47, ya vamos a ir explicando por qué. ¿Cuántas? En realidad, según los datos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura y la información recopilada por lingüistas, se da cuenta de 48 lenguas. Su tantas. Y de esas 48 lenguas, a ver, acá lo tenemos, este dato exacto, ¿no? De esas 48 lenguas, ¿a cuántas las conocemos? De repente lo más común, creo yo, es que me digan el quechua, ¿no? Es el más conocido. En la televisión, en las redes sociales, se puede ver inclusive programas, ¿no? Concursos de quechua. Se ha sustentado tesis en quechua.
discursos en quechua. En aymara también es, sí, por supuesto, en este programa Hawasanaki, creo que es en Canal 7, ¿no? Vemos que hay por lo menos un mayor acercamiento con el quechua, con el aymara y con la lengua amazónica. También supongo que la que más conocen puede ser, a ver, háblenme de algunas lenguas de la Amazonía que hayan escuchado, que saben que se habla en el Shipibo. Claro, muy bien. El Shipibo, el Ashánica, el Aguajún, el Iñapari, Omagua, Arabela, Bora. Excelente. El jíbaro es una familia, ¿no? Una familia lingüística. Muy bien, muchachos, los felicito. Están al día con la información. Estas 48 lenguas originarias están agrupadas en 19 familias. 19 familias lingüísticas. ¿Por qué en familias? Porque hay semejanzas entre ellas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, a ver, yo soy de la familia, bueno, en mi caso, yo soy Elba Herrera. Mi familia, ¿qué tiene en común? Bueno, somos de estatura sumamente bajitos. Con taco, recién de repente llego a 1,48 m o 1,50 m. Entonces, hay un rasgo, una característica en común en una familia. Algunos, el tipo de cabello, el color de la piel, en fin. Igual la lengua también tiene semejanzas. Esas semejanzas pueden ser a nivel morfológico, a nivel fonológico, a nivel sintáctico, y se habla de 19 familias, de las cuales 2 familias pertenecen a la zona andina y las restantes pertenecen, las 17, a la Amazonía, lo que significa que en la Amazonía está la mayor complejidad, está la mayor diversidad, ¿ok? La mayor complejidad lingüística, la mayor diversidad. ¿Qué más podemos decir? Hay lenguas que son vitales, hay lenguas que son estudiadas, hay lenguas fortalecidas, hay lenguas en las que se enseña, ¿no? En los centros educativos. Por ejemplo, el quechua, el asháninca, son lenguas vitales, el aymara. Pero hay otras lenguas que podrían desaparecer, que están en peligro o seriamente en peligro de desaparecer. Podría de repente en un par de años ya quedar como lengua extinta. Según el Ministerio de Cultura, hay más de 30 lenguas, unos 37 lenguas que ya son extintas, ya murieron, ya no se usa. Y si muere una lengua, muere también la cultura, los saberes, porque no hay manera de cómo difundirlo. Entonces, hay que hacer algo. Y creo que la mejor manera de rescatar, de fortalecer, de revitalizar una lengua, pues es a través de su uso. Hay que hablar en la lengua. Los hablantes de una lengua originaria tenemos ese compromiso, ¿no? Yo tengo que enseñar a mi generación la lengua quechua, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Queda un compromiso. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura igual hará lo propio, ¿no? Incentivar capacitación para docentes, elaboración de materiales en educación intercultural bilingüe, etcétera. Pero todo eso no tendría un fruto, no sería significativo si es que no creamos espacios donde realmente se vea la funcionalidad. Por ejemplo, si un médico se va a ir a una zona andina, pues bien, bien pagado este médico, un sueldo considerable, pero también que conozca al menos lo básico de esa lengua que se habla en la zona andina o en la zona amazónica. Eso motivaría, por ejemplo, que un médico estudie la lengua quechua. De repente un fiscal o un juez que se vaya a una zona amazónica.
No puede ir solamente siendo castellano monolingüe, que por lo menos le consideren algo básico y será motivado para aprender esa lengua. Entonces tenemos que ver la funcionalidad. Y es que lingüísticamente todas son iguales. No hay una lengua superior, una lengua inferior. Por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, es que se ha privilegiado algunas lenguas, ¿no? Como por ejemplo el castellano. El castellano goza de tanto prestigio que va a desplazar o está desplazando ya desde hace mucho tiempo a las lenguas originarias. Nuestro país es plurilingüe. Coexisten muchas lenguas, pero no todas están en el mismo rango, ¿no? Otras son vitales y otras no. La Constitución reconoce como oficial algunas, otras, pese a que la Constitución dice que es un idioma, pues lamentablemente en la práctica se va debilitando porque no se dan los mismos espacios para su desarrollo. Y nos preguntamos, ¿y si hay más de 40 lenguas? Lo ideal sería que seamos bilingües por lo menos o trilingües, pero no es así. La mayoría de la población peruana son monolingües, hablan castellano y en esa lengua saben leer y escribir, es decir, son personas no ágrafas. No se vaya a confundir con ese término. Cuando es ágrafa, es una persona que no sabe leer ni escribir. Si es no ágrafa, lo contrario, sabe leer, sabe escribir. Entonces, la mayoría de la población peruana es monolingüe, no ágrafa. ¿Ya? Esa información, por favor, hay que recordarla. Muy bien, vuelvo al chat por si acaso hay alguna pregunta. A ver, a ver, a ver. ¿Hay algo por ahí? De repente me han escrito y no he leído. Ujú. Es importante el rol de los traductores, ¿no? En el Congreso, por ejemplo, imagino que hay traductores, si no, ¿cómo? Ahora, muchos no están de acuerdo que estas lenguas se revitalicen, se usen. Yo discrepo, pero respeto en realidad, ¿no? Muchos dicen, debería ser una sola lengua para que todos nos comuniquemos. Bueno, esa es una perspectiva, se respeta, pero todos creo que tenemos derecho a expresarnos en nuestra lengua originaria. Yo, por ejemplo, enseño quechua y cuando a mí me dicen, por favor, traduce esto, es que hay significados que son culturales. No puedo llevar como un modelo del castellano al quechua, porque son culturas distintas. Lo que yo puedo transmitir en quechua no lo puedo transmitir en castellano. Esa afectividad, esa dulzura, esa cosmovisión está plasmada en la lengua. Entonces, si a mí como quechua hablante me dijesen, no, ya no te vas a expresar en tu lengua, sino el castellano, me estarían imponiendo nada más, ¿no? Y mis derechos como hablante de la lengua, ¿dónde quedan? Entonces ahí empieza la discrepancia, ¿no? Entonces, en cuestiones de políticas lingüísticas, en cuestiones de a cuál le vamos a dar mayor predominio, mayor oportunidad de desarrollo, a veces trae ciertas discusiones que no son fructíferas, así que en clase menos todavía vamos a debatir al respecto, porque no es el propósito, sino mencionar cuál es la realidad. Y la realidad que estamos viendo es esta, ¿no? Muchas a punto de desaparecer. Como datos puntuales para mi examen, para mi práctica, ¿qué debo saber? Las lenguas, ¿cómo están agrupadas? Primero, están como amerindias y como no amerindias. El castellano es no amerindia. El quechua es amerindia. El aymara es amerindia.
Las lenguas amerindias, las lenguas vernáculas, las lenguas originarias están divididas en zona, ¿no? En zonas andinas y zonas amazónicas. En la parte andina vamos a encontrar dos familias. Como les dije, las dos que son el quechua y el aru se complementa con las 17 que están en la Amazonía. Mayor complejidad, mayor diversidad está en la Amazonía. Muy bien. Vamos con la familia quechua. ¿Qué hay dentro de esta familia? Una lengua con el mismo nombre, quechua o runasimi. Vamos a ver por acá. Primero empezamos con esta información. El quechua tiene el mismo nombre que la familia. No solo se habla en el territorio peruano. Esa es una lengua supranacional. Se habla en otros lugares, en otros países, como Ecuador, como Colombia, como Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, ¿no? Pero si hablamos del Perú, pues es la más usada, ¿no? La más hablada. Tiene una buena cantidad de hablantes. Posiblemente no todos son monolingües, claro que no. La gran mayoría son bilingües, quechua-castellano, o de repente quechua y una lengua de la Amazonía. Esta lengua tiene sus variedades, como todas las lenguas, todas presentan dialectos, entonces el quechua también presenta sus dialectos. Estas variedades están agrupadas como norteño, muy representativo aquí, el quechua de Ferreñafe, de Lambayeque, el sureño, ahí está pues el quechua ayacuchano, el quechua cusqueño, ¿no? El quechua central, ahí encajo yo, en el quechua ancashino, es una de las más vitales. El costeño central, luego tenemos el amazónico, pero de todas estas, la que cuenta con más hablantes es el sureño, ¿ok? El quechua sureño. Y ahora nos preguntamos, si esta es la más hablada, después del castellano, la segunda lengua más hablada es el quechua. ¿Qué saben del quechua? A ver, muchachos, compartan sus conocimientos. Una palabra en quechua. ¿Qué saben del quechua? Cuéntenme. Runtu, Runtu, ahí está un léxico. Allinmi, ahí está, Alexander, muy bien. ¿Qué otra palabra? Manan. Ah, acá creo que son bilingües castellano-quechua. ¿Qué más? Ari, ya. Rumi, Amasúa, Picuy, Gil, Gilla, ya. Seguramente de Amayuya, Amasúa, Amagela, Iskay. Ah, ustedes sí lo máximo, ¿ah? Qué chévere. Puca, Puca, Puca. Ah, usted decía. Cocha, ya. Perfecto. Runasimi. Uy, en esta Chacuan. Ustedes saben un montón, Amasúa, Ananao, Alalao, Achachao, seguramente las interjecciones. Ah, cuando hacían travesura que decía opa, opa es tonto, ¿ah? Amaguela, ocioso. Y en el quechua no hay la E. Excelente, excelente. Ni la O. Lo máximo. Estoy con los chicos que conocen bien la realidad lingüística. Sí, pues el quechua es una lengua aglutinante, muchachos. Primera información. ¿Qué significa una lengua aglutinante? A una raíz, a un lexema, se le añaden sufijos, se le insertan sufijos. El quechua no acepta prefijo,
solamente sufijo. Un ejemplito nada más. La palabra algo es perro. Algoiki, perro. Algoikikuna, algoikikuna es tus perros. Cómo se va insertando un sufijo y se va creando obviamente nuevo significado. Algoikikunapaj. Algoikunapaj. ¿Eso qué significa? Para tus perros. Algoikikunallapajshi. Algoikikunallapajshi. ¿Eso qué significa? Dicen que es solamente para tus perros. Miren, muchachos, todo lo que hay. Se añade un sufijo, en este caso el iki, y es posesivo. El kuna es la marca de plural. Se añade el paj, que se traduce como para. Y por último, el reportativo shi, y se traduce como dicen. Esta es una lengua aglutinante. Se va uniendo sufijos, sufijos, sufijos a la raíz, al lexema, que es algo, que significa perro, y se forma todo un discurso, muchachos. Ay, debe ser la pre. Un segundito, por favor, por favor. Ay, disculpen la interrupción, por favor. Entonces, les decía que el quechua es una lengua aglutinante. Este rasgo también lo presenta el aymara y las lenguas amazónicas. La diferencia es que en la Amazonía sí se acepta el prefijo, ¿no? En muchas lenguas, como la xánica. En cambio, en el quechua no hay prefijos. El quechua es una lengua trivocálica. Muy bien, por ahí lo señalaron. No está la E, no está la O, pero tenemos la vocal A, la I y la U. El quechua es una lengua que tiene acento fijo. El castellano tiene variable. El quechua tiene el acento en la penúltima sílaba. Es grave. El quechua tiene el adjetivo antes que el sustantivo. Por ejemplo, si uno quiere decir mujer hermosa, primero dirá Shumaj Warmi. Eso es hermosa mujer. Además, la oración tiene primero el sujeto, el objeto y el verbo al final. Por ejemplo, yo, que es noga, noga, yakuta, ya. Estamos en el quechua, en la variedad, y aquí termino, en la variedad central, ¿no? Se presenta así. Primero el sujeto, el objeto, yaku es agua y upia es el verbo tomar, beber. Entonces, ¿esto a qué viene? Les comento algo real. Muchas veces en colegios donde debería el profesor conocer algo de la realidad lingüística, a veces no se dan esas situaciones no favorables, va un profesor que es castellano hablante a una zona donde hay alumnos quechua hablantes. Y el alumno que está aprendiendo el castellano dice, yo agua tomo. Y el profesor lo desaprueba. Dice, estás hablando mal, Juanito.
Debe ser yo tomo agua, yo bebo agua. ¿Por qué tú colocas el verbo al final siempre? ¿Qué pasa, Juanito? Y Juanito no entiende por qué. ¿Qué está pasando? El profesor es el que debe conocer la realidad. Lo que está haciendo Juanito es trasladar lo que hay en la lengua quechua. Juanito dice, profesor, señora, pilota. Y todos sus compañeros se ríen y el profesor también se ríe. Juanito, ¿por qué dice pilota y no dice pelota? Porque está incorporando un nuevo sistema. La E al inicio se va a confundir con la I o la O con la U, justamente porque el quechua tiene 3 vocales y al pasar al castellano tiene que incorporar 2 códigos, 2 vocales más. Entonces puede traer muchas veces casos de burla, de bullying o a veces de menosprecio. ¿Y qué pasa? Ya no quieren hablar la lengua, ¿no? A veces hasta sienten temor, se avergüenzan y, consecuencia, ya dejan de usar la lengua. Los papás que dicen, no, ya no quiero que se burlen de mi hijo, ya, cero quechua, no hablar quechua. Ah, pero mal. Si nosotros enfocamos de una manera positiva, el profesor entiende la realidad, dice, muy bien, Juanito está hablando así porque hay interferencia, es natural, eso se supera. Esto que les menciono de Juanito fue mi caso. En lugar de decir Elba, dije Juanito. Pasé mucho tiempo el bullying, pero se superó el día que entendí que aprender o conocer una lengua originaria y usarla era un privilegio, era una gran oportunidad. Se me quitaron todas las traumas de inferioridad y gracias a esta lengua tuve mi primer trabajo. ¿Se dan cuenta, muchachos? Así que tenemos que valorar lo nuestro. Dicho esto, quiero dejarles una frasecita para que ustedes al menos recuerden nuestra clase de realidad lingüística cuando le preguntan su nombre, ¿no? Shutiki. Eso es cómo te llamas. Y se responde, no gapa, shutiga, elbam. Estoy utilizando la variedad central, ojo, porque el sureño es diferente. Y si te dicen, Yamaylaco, ¿estás bien? Yamaylaco, traducción, ¿estás bien? Estoy bien, Yamaylam. Con esto me despido, digo, de los comentarios de esta lengua, ¿no? ¿Por qué Elba, si yo me llamo Elba, por qué le he colocado una M al final? Porque en la lengua quechua los sufijos tienen un valor si tú estás diciendo la verdad, no estás mintiendo, estás diciendo algo real, vas a informar con un sufijo validador, con un sufijo evidencial, que es M. Si tu nombre termina en vocal, le añades M. Pero si tu nombre termina en consonante, le añades mi. Y dices, Nojapa, hija. Eso es mi nombre. Es, por ejemplo, si alguien se llama Maribel, Maribel mi. Si termina en consonante, le añadimos el mi. Muchachos, así es como podemos, bueno, explicar algunas particularidades del quechua. Bueno, pues tenemos que dejar esto. Ustedes seguramente van a ir practicando, ¿ya? Por ejemplo, le podemos preguntar a Calla Ramos y Matak Shutiki, ¿qué cosa respondería Calla Ramos? O Palomino Sales, si le decimos Imatak Shutiki. A ver, pongan en práctica sus conocimientos adquiridos en cuestión de segundos. A ver, Imatak Shutiki, ¿cómo te llamas? Escríbanlo con su nombre. A ver, Calla Ramos, ¿cómo es? Y Palomino Sales, ¿cómo se responde?
Ahí está, Luismi. Excelente, excelente. Y Cecilia dirá Cecilia, ¿no? Porque está terminando en una vocal. Luis Miguel me. Ya está. Listo. Bueno, muchachos, me pasaría horas y horas hablándoles de la lengua, me emociona. Vamos a ver otra familia. Esta es la familia Aru. La familia Aru presenta a tres lenguas: el Aymara, el Cauqui y el Hakaru. Ahora, el Aymara es la segunda lengua más hablada después del quechua. Ojo entonces. Pero ¿dónde se concentra la mayor cantidad? ¿En Perú? No, se concentra en Bolivia. Luego sigue Perú. ¿Ok? El Cauqui, ¿dónde se habla? ¿En qué países? Solamente en Perú. Provincia limeña de Yauyos, ¿no? Las zonas de Tupe, de Catahuasi, Cachuy. Entonces, con esto se completa la información que en la zona andina tenemos cuatro lenguas: el quechua, el aymara, el cauqui y el jácaro. ¿Y dónde están las 44 restantes? En la Amazonía. Ujú. Por eso decimos que ahí está la mayor complejidad. Chicos, antes que me olvide, ¿me podrían confirmar a qué hora, ¿no? Es el término de nuestra clase? No sé si es 10:55 o es a las 11. Para mí cada minuto cuenta. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Pueden ver su horario? Ahí voy a buscar mi horario. Qué barbaridad, dirán. Profesora, no sabe Aún su no horario. nos han dado horario, Miss. ¿No? Oh, ya, No a ver, voy a tenemos ver. horario, ¿verdad? Oh, ya. A ver, vamos a ver, ya, vamos a ver, rapidísimo. Es que es la primera vez que tengo un salón de 3 horas. Ay, ay, ay. A ver, ¿dónde estamos? Sí, es a las 11 en punto. Luego creo que van a tener geografía y luego filosofía. Creo que sí. Ujú. Ya les dirán su horario. Entonces voy a calcular mi tiempo. 11 en punto tenemos que terminar. Uy, uy, uy. Ya todo está fríamente calculado, no se preocupen. Así que ahí se completó las 4 lenguas andinas y la Amazonía es la que tiene la mayor diversidad. Vamos entonces a la Amazonía. Acá les presento, me gustaría que hagan una captura de pantalla porque estos datos son puntuales, tienen que conocerlo. Y luego voy a dejar como tarea la siguiente clase. A primera hora voy a preguntarles, voy a evaluar examen oral acerca de las lenguas amazónicas. ¿Ya? Tienen esa tarea. Esta tarde tienen que repasar. Tienen toda una semana. Cada día se aprenden 3, 4 lenguas, 5, hasta llegar a conocer un buen porcentaje. Con que se aprendan 30 lenguas de la Amazonía ya estoy feliz. Porque si les preguntan, ustedes van a responder correctamente. Hay 3 lenguas habladas, ¿no? De manera que son las más representativas, cuentan con mayor cantidad de hablantes en la Amazonía. Una de ellas, pues, es el Asháninka. Vamos a destacar el Asháninka. Miss, Sí, una consulta. Es de que con respecto a la anterior diapositiva, ¿no serían tres lenguas habladas? no, es que son 4 lenguas andinas. O sea, el Aymara es 1, el Cauqui es 2, el Jacaru es 3 y el Quechua está dentro, estamos dentro de las lenguas andinas, ¿ve? Así que aparece andina, lengua quechua. Pero ¿de dónde hemos partido? Hemos partido de identificar lo siguiente. En la zona andina hay 2 familias, quechua y aru.
En la familia quechua está la lengua quechua. En la familia aru está el aymara, el cauqui y el jacaro. Fuente, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura. Antes se decía el cauqui o jacaro como equivalentes, ¿no? Ahora se consideran lenguas. ¿Sí, hija? Por eso es que estamos diciendo 4 andinas. Gracias, Miss. 3 aquí, más el quechua, 4 andinas. Pero 3 son de la familia aru. Listo, muy bien. A ver, acá es importante la captura de pantalla para que conozcan las familias y las lenguas. Será importante que te aprendas el chamicuro pertenece al arawak, el resígaro al arawak, el nomachigenga al arawak. Te vas a complicar. Yo prefiero que te aprendas primero de manera general todo, en bloque, lenguas amazónicas, ¿no? Que tú, si entre las alternativas encuentras chayahuita, Jarambut, Huitoto, Resígaro, Iñapari, Nomachigenga, Caquinte, Asháninga, Culina, no lo vayas a confundir con las lenguas prelatinas, neolatinas. Eso es lo que yo busco. Si me aprendo amazónicas, aunque sea por descarte las demás, ¿no es cierto? Porque aquí vamos a ver varios nombres no tan comunes de repente y podría generarles cierta confusión, cierta dificultad. Entonces tenemos el Asháninga número 1, que pertenece a la familia arawak. La segunda lengua más hablada es el aguajún. Ay, chicos, discúlpenme, no silencié Salud. mi micro. Gracias. Ay, ay, ay. Creo que tengo un resfrío, pues no he activado mi cámara. Discúlpenme, estoy, pero en tanto calor, sumamente abrigada. Tengo por momentos escalofrío. A ver, entonces, muchachos, vemos que el aguajún es la segunda lengua más hablada. ¿Y dónde está el aguajún? El aguajún está dentro de la familia jíbaro. Si no lo conocen con el nombre de aguajún, puede ser que les venga con el nombre aguaruna. Es lo mismo. Así que tengan cuidado, por favor. ¿Ya? Tengan cuidado. La tercera lengua más hablada, ¿cuál es? Es el Asháninka. Ah, perdón. ¿Dónde está? El Asháninka primero, el aguajún segundo y el tercero más hablado es el Shipibo Conibo. Ay, 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 ay. Ya creo que estoy delirando por el resfrío. El Asháninka número 1, el Aguajún número 2 y el tercero es el Shipibo Conibo. Entonces, como tarea, como ustedes van a hacer una captura de pantalla, les voy a pedir por favor que puedan identificar, sí, a las lenguas en general en la Amazonía, Asháninka, Caquinte, Machiguenga, no Machiguenga, etcétera, y que luego ya puedan hacer la comparación con las que vamos a hablar de las prelatinas y las neolatinas. Eso es lo más destacado de este cuadro. Hay 17 familias y en cada una de ellas hay familias que tienen una sola lengua y otras que tienen más, ¿no? Como el caso del arawak, tiene cuántas. Son numerosas, pero no todas están en la misma vitalidad. El resígaro, el iñapari y el chamicuro se encuentran en proceso de extinción. Igual, en la familia Pano hay muchas lenguas, de las cuales destaca el shipibo-conibo como la lengua más hablada. Y es importante recordar que las lenguas amazónicas también, muchas de ellas son usadas, empleadas en otros países. Es el caso del achuar, del guampis, que se habla en el Ecuador, o el bora en Colombia, el huitoto en Brasil, etc. Sí, por favor, hagan su captura de pantalla. Esta información vamos a repasarlo en cada clase, por lo menos 2 lenguas voy a ir preguntando. Avanzamos. Del castellano, ¿qué podemos decir? Bueno, es una lengua amerindia usada, número 1, en el Perú, es la más hablada en nuestro país
y mantiene contacto con otras lenguas andinas y amazónicas. Producto de ello, ¿qué aparece? Los préstamos. Hay muchas palabras de origen quechua que han pasado al castellano, como también del castellano ha pasado como préstamo para las lenguas amazónicas y para las lenguas andinas. Ingresó a nuestro país en el año de 1532 y por su prestigio social, cultural, política, económica, fue desplazando a las demás lenguas. Como consecuencia, vemos que hay más de 30, son 37 lenguas ya extintas, ¿no? Y también en nuestro país tenemos hablantes del inglés, del portugués, pero obviamente que en el plano educativo la que se enseña el inglés, ¿no? En parte de la currícula está el inglés. Bien, ahora, si vamos a un dato puntual del castellano, nos va a interesar sus orígenes. Vamos a ver quiénes son sus lenguas hermanas, con quienes está emparentado. Antes les muestro este cuadro que también es importante tomarlo en cuenta para ver que en América se concentra más países, ¿no? Donde se habla los dialectos de la lengua española. Chile, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana son numerosos los países de América. También hacemos una captura de pantalla, ¿sí? Y ahora vamos a ir a la historia del español, que es lo que nos interesa más. Identificar como lengua madre el latín. Pero hay que precisar que el latín tuvo dos dialectos, el culto y el vulgar. La variedad que fue el punto de origen del castellano es el latín vulgar o sermo vulgaris. ¿Por qué? Esta fue hablada por los súbditos, por los guerreros, los campesinos, los soldados. Los soldados son los que en el siglo III a.C. llegaron a la península ibérica. Y en esta zona, en la península ibérica, se encontraron con una realidad donde se hablaba el vasco, celta, el íbero, el griego, el fenicio, el tartesio. Estas lenguas entraron en contacto con el latín vulgar. Y cuando dos lenguas entran en contacto, obviamente que una aporta a la otra. Aportaron a nivel léxico, a nivel sintáctico, y el latín a nivel fonológico fue cambiando. El latín fue cambiando hasta configurarse en una nueva lengua que surgió en el Reino de Castilla y por lo cual se le denomina castellano. Entonces, dato puntual, lenguas prelatinas que influenciaron en el latín, vasco, celta, íbero, griego, tartesio, fenicio. ¿Cuáles son las lenguas que se derivaron, se formaron a partir del latín vulgar? Las lenguas neolatinas. ¿Cuáles son? Estas son las lenguas neolatinas. El castellano, el portugués, catalán, el gallego, el francés, el italiano, el rumano, provenzal, sardo y romanche. Mi consejo, jóvenes, es que se aprendan estas lenguas para hacer un contraste entre prelatinas, lenguas neolatinas, estas se llaman neolatinas también, y puedan diferenciar lo que les decía. Si les aparece preguntas de lenguas amazónicas a combinación con estas lenguas, la van a descartar rápidamente. ¿Mm? En ese proceso de evolución, de cambio, ha habido pues evidentes transformaciones, ha habido monoptongación. ¿Qué cosa es una monoptongación? ¿O qué cosa es una diptongación? Solo menciono dos términos, ¿ya? Este es un PPT referencial. Jamás han preguntado de esto, pero lo comento. Por ejemplo, en el latín había una palabra como terra, ¿no? Terra, donde estaba la vocal E. Y pasó al castellano como tierra.
En el latín estaba la palabra forte, ahí está la O. ¿Y cómo pasó? Como fuerte. Cuando ya dice fuerte, hay dos vocales, o sea, se dio una diptongación. En el latín estaba la palabra taurum, tauro, tau, hay un diptongo. ¿Cómo pasó al castellano? Como toro. Y eso se llama monoptongación. ¿Sí, muchachos? Estos procesos es solo una evidencia de cómo va transformándose la lengua, cómo va cambiando. Creo que el rasgo más relevante que hay que tomar en cuenta son los préstamos. El castellano tiene un 70% de palabras que proceden del latín. Estos términos se le conoce como latinismos, ¿no? Entonces tenemos palabras ultimátum, superávit, quórum, sacerdote, iglesia, ángel, alma, altar, palabras de origen latino. Pero también hubo contacto con los germanos y muchas palabras de origen germánico y que estaban relacionados con el aspecto bélico pasaron al castellano. Guerra, por ejemplo, tregua, espía, yelmo, dardo. Esta lista, que está bastante resumida, se complementa con lo que ustedes tienen en el manual. Bueno, manual en el cuadernillo sería, ¿no? En el cuadernillo van a encontrar más términos y les rogaría que lo revisen. 4.000 palabras. Más de 4.000 palabras son de origen árabe. Los árabes eran expertos en la agricultura, en la horticultura, en las matemáticas y por ende muchas palabras son de origen árabe que aluden a ese aspecto. Por ejemplo, arroz, azúcar, alcachofa, aceituna, van a ser de origen árabe. Naranja, toronja, como también cuando decimos aduana, arancel, alcabala, del ámbito comercio, y de las matemáticas, algoritmo, álgebra, ¿no? Y muchas palabras de origen amerindio, al que llamamos americanismos. El oyuquito con charqui, por ejemplo, la quinoa, la kiwicha, la papa, la cancha, el tocosh, ¿no? Términos que son americanismos. Pero el castellano también ha recibido el aporte del francés. Las palabras de origen francés son galicismos y las palabras que proceden del inglés se llaman anglicismos. Así que muchachos, una fotito de este cuadro será de mucha ayuda. Vamos a ver que también, a ver si ahí me ayudan por favor. También es importante recordar que el castellano presenta sus variedades, producto del contacto que están con las lenguas, ¿no? Que les mencioné, con las lenguas andinas, con las lenguas amazónicas. Si decimos le vi a la María y un leísmo, es un castellano, es una variedad, es un dialecto del castellano, no es estándar. Si digo vivo en Aquisito, eso también es una variedad, es un dialecto. Si decimos, a ver, fidios o fuidios, ¿no? O si decimos de la casa, decimos de mi hermano su casa, de mi hermano su casa, un doble posesivo. Eso es una variedad de tipo también andino o algunos también lo consideran amazónico porque también se expresa esa redundancia del posesivo. Estas particularidades, ¿a qué obedece? Al contacto que existe entre el castellano y las demás lenguas originarias. Mis queridos alumnos, ahora, ¿esta clase no está en el cuadernillo? Sí, esta clase en cuanto a los préstamos. En los préstamos, ahí vamos a encontrar americanismos. Sí está, mi estimada Andrea. Están los arabismos, los latinismos. ¿No está? Yo creo que sí está.
¿Y qué cosa es diglosia? Diglosia es en una situación de bilingüismo donde una predomina sobre la otra. Si comparo el castellano con el jácaro, ¿cuál tiene mayor predominio? El castellano. A esa situación desigual, a esa situación asimétrica, se le conoce como diglosia. ¿Sí, Alexandra? Ah, no tenemos esta expresión, ¿no? Salud ha pasado como préstamo en la parte quechua, así que no hay un equivalente, ¿ya? Pero hay un salud cuando uno va a brindar, eso es otra cosa, ¿no? No, si alguien estornuda, no se suele decir, salud como decimos en el castellano. Pero si hay que brindar, ahí sí hay otro término. Upiarcushion, ese es el término. Vamos a ver este ejercicio, muchachos, ya que me queda cuestión de minutos. En el Perú coexisten lenguas amerindias y no amerindias, completamente verdadero. Claro, si en la Amazonía hay más de 40 lenguas con 17 familias, pues ahí está la complejidad, ¿verdad? Aymara y quechua son del Aru, falso. El quechua es de la familia quechua. El jacaru, el cauqui son supranacionales, es falso, porque el cauqui solo se habla en el Perú. Ajá. Otro, el bora, el jíbaro son familias amazónicas, sí. El íbero, el griego, el vasco, el fenicio son prelatinas, pero el sardo no. Por eso es falso. El sardo es hermana del castellano. Castellano, catalán, el rumano, sí son lenguas románicas, ¿verdad? Paca, choclo, cóndor son americanismos, ¿cierto? Y almanaque no es del inglés, eso procede del árabe, por lo tanto es falso este último. ¿Ok, muchachos? Ahora sí, nos vamos rapidísimo a nuestra práctica. De las 12 preguntas, hemos seleccionado 4 que son las más representativas y es la que vamos a desarrollar a continuación. A ver, permítame, voy a cargar. ¿Dónde están mis 4 preguntas? Ay, ay, ay. Qué rápido ha transcurrido, ¿no? Ya va a ser las 11. Ya, entonces vamos. Los PPTs creo que no los suben, pero sí va a aparecer en el video. Ujú. Las prácticas sí lo tienen, muchachos. Ya, entonces vamos a resolver acá. Veloz, veloz conmigo, ¿ya? Dime, ¿dónde compraste? Esto es una pregunta indirecta. Y cuando es pregunta, ustedes saben que eso es apelativa. Ojalá apruebes, está la subjetividad del emisor. Ojalá, ¿no? Ese es un anhelo, por lo tanto es expresiva. El español presenta 5 vocales, eso está relacionado con metalingüística. Y la última, Lucía creó su cuenta, eso es objetividad, es una información real, es la representativa. Por lo tanto, la 3 tiene como clave de dado. En la pregunta 7, a ver, 7, el quechua, el ticuna son amerindias. La mayor complejidad está en la Amazonía. El aymara pertenece a la única que pertenece al Aru, falso. El jacaru también. Algunas no cuentan con dialectos, completamente falso. Toda lengua tiene dialectos. Y la última es falsa, porque no todas las andinas se hablan en otros países. 7 es la E. Alpaca es de origen amerindio. Carné proviene del francés y por eso es galicismo. Aceite es un arabismo y meeting es del inglés. Por lo tanto, en la 10 la clave es la A. Y aquí me despido, muchachos. En la 11 es D de dado la respuesta. Todas estas son
romances. Mil gracias por su atención. Que tengan buen día. Hasta luego. Disculpa, ¿alguien sabe a qué hora tenemos que volver para la siguiente clase? ¿10:05? Seguimos de largo porque en un ratito entra el profesor a las 11:05, creo. Muy buenas tardes, chicos. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me confirman si se me puede escuchar? Bien, entonces, como Sí se ya escucha, sabrán, profesor. gracias. Buenos días con todos. Como ustedes ya sabrán, nos corresponden desarrollar los cursos de geografía y cívica, ¿no? En este caso vamos a empezar siempre, no con geografía. Vamos a tratar de mantener la proporción de una hora para cada curso. Aunque ya les voy diciendo que geografía tiene un contenido un tanto más denso y por ahí nos podría comprometer unos minutos después del receso, ¿no? Porque tenemos un receso, si mal no me equivoco, a las 11:55. Bueno, chicos, entonces ya dando esas precisiones, vamos a empezar con lo que sería nuestra primera semana. Como pueden apreciar, el contenido temático es el siguiente, ¿no? En cuanto a geografía. Primero, lo que es la definición, ¿no? ¿Qué es lo que estudia la geografía, especialmente considerando la actualidad? Bien,
A partir de ahí vamos a identificar una serie de ciencias auxiliares que van a ser muy importantes para desarrollar nuestros temas, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con lo que sería geodesia, haciendo referencia a las líneas imaginarias, las coordenadas geográficas y demás. Bien, para luego dar paso a otra ciencia auxiliar que sería la cartografía, que también tiene un propósito muy importante, ya que, como pueden ver en los tres últimos puntitos, tenemos instrumentos cartográficos que nos permiten orientarnos en el terreno, ¿no? En un territorio. Bueno, chicos, empezamos entonces con la parte básica, ¿no? ¿A qué nos referimos con la geografía? Pues bien, su objeto de estudio. Inicialmente la geografía, chicos, era una actividad netamente descriptiva. Eso quiere decir que era una actividad bastante elemental, ¿no? ¿En qué se basa la descripción? El punto de partida es la observación, ¿cierto? Porque cuando yo describo algo es porque previamente lo he observado y a partir de ahí puedo enunciar las características. Entonces, como se basa en la observación, esta actividad es bastante subjetiva. No podemos hablar, pues, de un carácter científico. Pasarán muchos siglos, habrán muchos avances, pequeños pasos, ¿no? En la Edad Antigua, por ejemplo, los griegos ya hacían, ¿no? Algunas actividades como, por ejemplo, tratar de medir la circunferencia de la Tierra, ¿no? A través de proyecciones de sombras. Luego también hablábamos de lo que sería el tema de romper con el geocentrismo, ¿no? Tantas, tantas conjeturas que poco a poco con el paso del tiempo se irán contrastando, ¿no? Será ya a mediados del siglo XIX cuando la ciencia adquiere el carácter científico, aparece ahí el positivismo, ¿no? Usted seguramente, si no han escuchado, van a escuchar hablar mucho del positivismo, seguramente en filosofía, ¿no? Que se considera como la madre de todas las ciencias. Nos aporta un método, ¿bien? Un método para llegar al conocimiento llamado científico. Entonces, chicos, ahí la geografía inicialmente, ya como ciencia, se vincula con las ciencias naturales, pero luego también aparecerán otros aportes que llevan a la geografía con las ciencias sociales. Poco a poco fue incrementando su campo de estudio, ¿no? Y es así como en la actualidad se considera que la geografía estudia, chicos, la interrelación del hombre y el medio. Bien, el hombre y el medio. El hombre con sus actividades obtiene los recursos naturales que le brinda el medio, ¿no? Ahora, el hombre también va a tener que adaptarse a las condiciones de la naturaleza, como el clima, el relieve, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una interacción. Bien. La geografía cuantitativa es una de las tantas escuelas que nos da también su aporte, ¿no? Y su principal producto es su objeto de estudio, que se considera el espacio geográfico. ¿Qué es el espacio geográfico? Es la naturaleza modificada por el hombre que a través de su trabajo, ¿no? Que a través de su trabajo para lograr su bienestar social. Entonces, chicos, veamos las imágenes, ¿no? De nuestro lado izquierdo, ¿qué tenemos? Profe, esa es una llanura desértica. Bueno, vamos a llamarla pampa. Esta pampa tiene recursos naturales. Profesor, no parece. Bueno, el suelo tiene ciertas riquezas y el suelo es un recurso natural. Entonces, el hombre desarrolla actividades económicas para obtener bienes y así poder satisfacer sus necesidades. Entonces, encuentra en la pampa una oportunidad, un escenario para desarrollar su actividad. A través de la inversión, ¿no? Canales de regadío, para ser más preciso, chicos, podría lograr lo que observamos de nuestro lado derecho. ¿Bien? Y ya vemos cómo esa llanura desértica ahora se encuentra cultivada, ¿no? Ahí está entonces la intervención del hombre. Hay una interrelación. Bien, ahora el espacio geográfico como tal es delimitado porque es finito, se puede localizar y lo que es más importante, podemos ver la actividad, ¿no? Hay dinamismo. Bien, la geografía estudia eso también. Hay que tener en cuenta eso.
Chicos, el dinamismo. Luego vamos a considerar lo que es la geografía y su objeto de estudio. Chicos, en la actualidad tenemos lo que es la geografía sistémica. ¿Bien? Su objeto de estudio es el geosistema. Como hablamos de interrelación, entonces vamos a considerar que todos los elementos que se encuentran sobre el planeta, chicos, guardan una estrecha relación. Y la alteración de uno afecta a los demás. Porque cuando nosotros hablamos de sistema, nos referimos a un conjunto de elementos que interactúan, ¿no? Así como un engranaje, una maquinaria. Entonces, si una pieza falla, si una pieza se ve afectada, dañada, eso va a implicar, ¿no?, el comportamiento de todo el sistema. Bien, entonces, como geosistema podemos encontrar subsistemas, ¿no? La litosfera, lo que tiene que ver con el relieve, la contaminación del suelo, por ejemplo, tendría implicancias, ¿no? La hidrosfera, estamos hablando de el recurso hídrico, un recurso natural también muy importante, ¿no? La atmósfera, la capa gaseosa que envuelve la Tierra, ahí donde se presentan los fenómenos naturales, lluvias, bueno, precipitaciones, vientos, etcétera, ¿no? La sociosfera, ahí tenemos al hombre, ¿no? Al hombre en sociedad, ¿bien? Y la biosfera sería pues ya todo lo que implica los elementos bióticos, especialmente vamos a resaltar flora y fauna, ¿no? Ecosistemas. Bien, entonces, esa es la geografía en la actualidad. Estudia la Tierra como un todo, considerando que todos sus elementos, todas sus piezas, chicos, se encuentran en una estrecha relación. Bien, entonces, a partir de ahí, vamos a identificar dos dimensiones. Existe una dimensión física y una dimensión humana. La dimensión física va particularmente, chicos, a prestarle atención a lo que se encuentra en la Tierra, ¿no? En el medio. Ahí vamos a tener ciencias auxiliares muy importantes como la climatología, la orografía, la geología. Bien, si vamos por el otro lado, la dimensión humana, chicos, podemos encontrar la demografía, etnografía y demás, ¿no? Bien, vamos a centrarnos en el estudio de la Tierra, el medio natural. Chicos, ahí tenemos entonces lo que sería, a ver, podemos observar la imagen, o lo que sería el planeta. Bien, vamos a identificar algunos puntos y líneas imaginarias. Para empezar, chicos, identifiquemos dos puntos que son sumamente importantes. Dos puntos que son diametralmente opuestos. Ojo, diametralmente opuestos. Estos polos, chicos, se consideran entonces como puntos diametralmente opuestos y son muy importantes, ¿no? Porque estos polos serán unidos por una línea imaginaria que se conoce como el eje terrestre. Y ya cuando hablamos de eje, chicos, es porque un cuerpo está rotando. Bien, ojo, el eje es la referencia para un objeto que se encuentra en rotación. Profesor, entonces nuestro planeta está girando. Claro que sí, eso ustedes ya lo deben conocer, ¿no? A ver, hablando del eje terrestre entonces, es la línea sobre la cual la Tierra gira durante su movimiento de rotación. Perfecto. Su inclinación es de 23 grados 27 minutos con respecto a la vertical de la eclíptica. ¿Bien? Y 66 grados 33 minutos con el plano de la eclíptica. Ah, ya, profe. Entonces lo que en esencia debo considerar es que ese eje terrestre, como pueden apreciar ustedes en la imagen, chicos, se encuentra inclinado ante los rayos del sol, ¿no? Ante la incidencia de los rayos del sol. Si nosotros unimos el polo, ojo, mejor dicho, el núcleo del sol con el núcleo de la Tierra, tenemos el plano de la eclíptica. Y claramente vemos ahí que hay un grado de inclinación. Bien, no forman un ángulo recto. Por lo tanto, esa inclinación
será importante especialmente cuando veamos lo que es la distribución de los rayos del Sol. Veamos el tercer punto. La inclinación del eje y la traslación terrestre originan las estaciones. A ver, chicos, aquí de plano ya nos están mencionando que nuestro planeta experimenta dos procesos, ¿no? Uno, vamos a ponerlo de rojito, la rotación, y dos, la traslación. Ah, sí, profesor, movimiento de rotación, movimiento de traslación. Sí he escuchado hablar de ello, ¿no? Yo sé. Bueno, podríamos decir que hay más movimiento que experimenta nuestro planeta, pero son estos dos los que tienen mayor incidencia, chicos, en las condiciones naturales y, por consecuencia, en las condiciones de vida del hombre, ¿no? Así que vamos a quedarnos con estos dos. A ver, ¿qué más podemos considerar a partir del eje terrestre y su inclinación? Chicos, la desigual distribución de la luz y el calor solar, lo que da origen a las estaciones y zonas térmicas. ¿Cómo es eso de las estaciones? Bueno, con la traslación, como ya veíamos, ¿no? Chicos, la Tierra va a viajar alrededor del Sol. Y entonces eso quiere decir que en algún momento de ese periplo, no de ese viaje, los rayos del sol van a incidir directamente en un punto. Pasarán las semanas, los meses, y los rayos del sol incidirán directamente, pero ya en otros puntos. Bien, 3 meses más incidirán nuevamente en otros puntos. Y eso es, entonces, la traslación con las estaciones. B, la diferente duración de horas del día y la noche. Ah, eso tiene que ver con la rotación, ¿no? Nosotros sabemos que en estos momentos, por ejemplo, nosotros estamos ya próximos al mediodía, ¿no? Estamos con una luz solar muy importante, dicho sea de paso. Pero también sabemos que en otros lugares del planeta, en estos instantes, chicos, están atravesando la noche. ¿Cierto? Entonces, eso es producto de la rotación terrestre, ¿no? La sucesión de días y noches y también la diferencia horaria. En cuanto a los polos geográficos, chicos, ojo con esto, polos geográficos, no confundirlos con polos magnéticos, ¿no? Porque alguien de ustedes seguramente habrá escuchado, profe, los polos magnéticos, esa es otra cosita, ¿no? Nuestro planeta tiene un centro de gravedad. Es como un gran imán, níquel, hierro. Entonces, como un gran imán, tenemos polos magnéticos, ¿no? Y el polo magnético se encuentra, chicos, se encuentran curiosamente en una orientación diferente a los polos geográficos. Porque el polo norte geográfico, ahí donde está el Ártico, chicos, el océano Ártico, sería el polo sur magnético. Y el polo sur geográfico, donde está la Antártida, sería el polo norte magnético, ¿no? Pero claro que eso va cambiando con el paso del tiempo y en algún momento coincidirán, como ya lo fue en el pasado. Pero bueno, vamos considerando entonces esto de los polos geográficos, vamos a quedarnos con ellos nada más. Tenemos un polo norte en el Ártico y un polo sur en la Antártica. Coinciden con las zonas climáticas de bajas temperaturas. Claro que sí, ¿no? Los polos son muy fríos. Por ejemplo, en el Ártico, por ahí, ¿no? En sus inmediaciones tenemos al oso polar. Por la Antártida tenemos pingüinos, ¿no? 2, coinciden con las zonas climáticas de bajas temperaturas, perfecto. 3, representan la máxima latitud. Profesor, ¿y qué es eso de latitud? Bueno, chicos, vamos a ver aquí lo que sería el ecuador terrestre. El Ecuador. Profesor, ¿ese es un país? Claro que sí, pero ese país ha adoptado ese nombre por algo. Y es que ya conocimos lo que son los polos geográficos, ¿cierto? Dos puntos diametralmente opuestos que están unidos por una línea imaginaria que se conoce como el eje terrestre. Ojo, que esa línea cruza por el centro de la Tierra, ¿no? Cruza por el núcleo. Bien, y es la referencia de la rotación. Ahora,
Como son dos puntos diametralmente opuestos, es decir, hay una distancia angular de 180 grados. Ojo con eso, 180 grados. De polo a polo, entonces, chicos, podemos unir todos los puntos superficiales. Bien, hay puntos en la superficie. Empezamos en el polo norte y terminamos en el polo sur. Perfecto. Ahora, vamos a tener especial interés en ese punto de la superficie que es equidistante, ¿no? Ese punto que se encuentra a mitad de camino, ¿no? Está en el medio del polo norte y del polo sur. Ese punto, entonces, equidistante, va a ser importantísimo. Ahora, una línea es la sucesión de puntos. Y todos los puntos que son equidistantes a los polos formarán una línea que finalmente se cierra y forman un círculo. Ese círculo se conoce con el nombre de ecuador, línea ecuatorial o ecuador. También adopta otro nombre, línea equinoccial. ¿Y por qué se llama equinoccial? Porque los rayos del sol van a tener, chicos, la misma incidencia durante todo el año. O sea que siempre va a tener 12 horas de día, 12 horas iluminadas, ¿no? Y 12 horas de noche, 12 horas de oscuridad. Eso es el ecuador, entonces. Chicos, y como es la parte media, se encuentra a la mitad, entonces tiene que ser la referencia base 0, 0. A partir de ahí, toda distancia respecto del ecuador, ya sea hacia el norte o hacia el sur, se conocerá como latitud. Bien, se conoce como latitud. ¿Y cuál será la latitud máxima? Pues es obvio, ¿no? Como de polo norte a polo sur hay 180 grados de diferencia y el ecuador se encuentra a la mitad, entonces vamos a tener dos hemisferios. El norte con una distancia máxima de 90 y el hemisferio sur también con una distancia máxima de 90. Por eso aquí señalábamos que los polos representan la latitud máxima. 90 grados, bien, 90 grados, 0 minutos, 0 segundos de latitud. Ahora, hay algo curioso, ¿no? Que ocurre en los polos, y es que sus días y noches se prolongan hasta por 6 meses respectivamente durante las estaciones. A ver, chicos, vamos un poquito con nuestros saberes previos. Los quiero leer. Eh, los quiero leer. ¿Qué estación estamos experimentando en este momento? Chicos, ¿qué estación? ¿Verano? ¿Todos verano? Sí. Perfecto. Estamos experimentando el verano. Entonces, chicos, ¿nosotros en qué hemisferio nos encontramos? ¿En el norte o el sur? El territorio peruano, todo el territorio peruano, costa, sierra y selva, se encuentra en el hemisferio sur, ¿no? Y todo el territorio peruano entonces está atravesando por la estación de verano. Bien, está atravesando el verano. Entonces, vamos a observar, ¿no? Que el hemisferio sur está recibiendo la mayor incidencia de los rayos del sol. El hemisferio norte se encontrará en la estación de invierno. Eso quiere decir que entonces el hemisferio sur, al estar en verano, el polo sur, ahí en el centro de la Antártida, chicos, está atravesando 6 meses de día, mientras que el polo norte, que se encuentra en el centro del océano glaciar ártico, está atravesando por 6 meses de noche. Cuando el hemisferio sur le toque el invierno, a la Antártida, el polo sur, va a tener sus 6 meses de noche. Y al Ártico le tocará pues sus 6 meses de día. Y eso es porque, recordemos, la inclinación del eje terrestre
y la sucesión de las estaciones gracias a la traslación terrestre. Bien, chicos, bueno, vamos con el Ecuador. Para terminar con esto, el Ecuador, como mencionamos, es equidistante a los polos, ¿no? Es decir, se encuentra a una igual distancia. 90 grados por el norte, 90 grados por el sur. Bien, es perpendicular al eje terrestre. Forma un ángulo recto. Chicos, su circunferencia mide 40.075 kilómetros. Eso es dato. Bien, profe, ¿y por qué lo mencionan? Porque el ecuador terrestre es el círculo más grande. Así, profesor, y eso se debe a la forma de la Tierra, ¿no? Porque la Tierra tiene una forma achatada por los polos y ensanchada por el ecuador. Bien, ahora, pregunta, chicos, ¿por qué nuestro planeta será achatado por los polos y ensanchado por el ecuador? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué nuestro planeta es achatado por los polos y ensanchado por el ecuador? Sebastián nos dice por la rotación. A ver, chicos, ¿alguien más? ¿Alguien se anima a responder por qué será ensanchado por el ecuador y achatado por los polos? La gravedad. Ah, perfecto. Aquí hay dos fuerzas que no las hemos mencionado, pero creo que es necesario. A ver, hay dos cositas, hay dos fuerzas, vamos a centrar. Tenemos, para empezar, señalar lo de la rotación terrestre. Cierto, chicos, cuando ustedes ponen su ropa en la lavadora y llega el momento del centrifugado, pregunta, ¿cómo terminan las ropas dentro de la lavadora? ¿No? Ahí en el tambor donde las dejamos. ¿Mm? En los costados, en las paredes, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que la rotación, porque la lavadora, ¿no? El tambor de la lavadora rota, gira y gira. Chicos, la rotación produce una fuerza centrífuga del centro hacia afuera. Entonces, como la Tierra está rotando, ¿no? Así como cuando nosotros estábamos en el carrusel, en el tagadisco, sentimos que nos vamos hacia afuera, ¿cierto? Es por eso que se ensancha por la región ecuatorial. Ojo, fuerza centrífuga, rotación terrestre. Si la velocidad de rotación resultara ser mayor, nuestro planeta sería aún más ensanchado por el ecuador. Se ensancharía más. A mayor velocidad de rotación, entonces, mayor ensanchamiento. Ahora, hay una pregunta muy importante, profesor. ¿Por qué no termina desprendiéndose el material, ¿no? que conforma la Tierra? Ah, porque también tenemos una fuerza de cohesión, ¿no? Como bien preguntaron, tenemos una gravedad, ¿no? Un centro gravitacional. Tenemos una fuerza centrípeta, bien, que va hacia el núcleo. Y eso impide entonces que nuestro planeta pues termine desintegrándose, ¿no? Hay una atracción. Ahora, la pregunta sería, ¿dónde creen ustedes que sería mayor la fuerza de gravedad? ¿En el polo o en el ecuador? En el polo. Chicos, ¿dónde creen que nos encontramos más cerca al centro gravitacional? ¿En los polos o en el ecuador? Ah, profe, si usted me está diciendo que es ensanchado por el ecuador, entonces quiere decir que el radio ecuatorial es mayor al radio polar. ¿Cierto? Entonces, como en los polos estamos a menor distancia, vamos a tener mayor fuerza de gravedad, ¿no? Mayor es entonces en los polos. Bueno, chicos, vamos ahora a reconocer
algunas líneas imaginarias muy importantes. Tenemos aquí a los paralelos. Bien, veamos la imagen. Paralelos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esa línea que une los puntos que se encuentran a 23 grados 27 minutos respecto del ecuador. Entonces, chicos, todo punto, toda línea que guarde una distancia angular respecto al ecuador se conocerá como paralelo. Bien, los paralelos, al igual que el ecuador, son círculos. Aquí tenemos algunos muy importantes, ¿no? Esos de 23 grados, 27 minutos, curiosamente lo que significa el grado de inclinación del eje terrestre, ya. ¿Tiene que ver entonces con la incidencia de los rayos del sol? Claro que sí. En ciertas épocas del año, aquí los rayos del sol van a incidir de forma perpendicular, directa, perpendicular. Esta línea imaginaria se conoce con el nombre de trópico. Tenemos un trópico en el hemisferio norte y otro en el sur. El del norte se llama Cáncer, el del sur se llama Capricornio. Tenía que ver con la posición, ¿no? Los nombres tenían que ver con la posición que tenía el planeta en la traslación. Bien, porque en su parte posterior pues estaban las constelaciones, haciendo una proyección, ¿no? Sí, estos nombres provienen desde la antigua Grecia, dicho sea de paso. Hoy la cosa ha cambiado, pero ahí se mantiene, ¿no? La constelación de Cáncer y la de Capricornio en su momento. Bueno, chicos, después de los trópicos, que son líneas muy importantes porque como señalamos ya en ciertos momentos del año los rayos del sol inciden perpendicularmente, marcando el inicio de ciertas estaciones, invierno y verano, para ser específicos. Tenemos otras líneas imaginarias que son los círculos polares. Y el propio nombre lo dice, ¿no? Círculos polares, son paralelos. Estos círculos se encuentran a una distancia de 66 grados 33 minutos. Bien. ¿Y por qué esa distancia es importante, profesor? Porque los rayos del sol van a incidir en algún momento del año de forma tangencial, ¿no? Tangencial. Bueno, chicos, esos son datos. Dicho sea de paso, nosotros lo que queremos o tenemos que reconocer en este punto, sí o sí, es especialmente la presencia de círculos, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, que se encuentran distantes del ecuador. Y estos círculos nos permiten localizarnos entonces, tanto en el norte como en el sur. Veamos que cada círculo va a tener un valor de latitud. Ya, chicos, ojo, latitud. Norte, sur. Bien, ahora tenemos otras líneas imaginarias que son los meridianos. Chicos, los meridianos. Tengamos en cuenta lo siguiente. Son líneas que unen puntos superficiales. Bien, unen los polos uniendo o atravesando la superficie terrestre, recorriendo la superficie terrestre. ¿Ya, chicos? No confundir entonces con lo que es el eje terrestre, porque, profe, usted ha dicho que el eje terrestre también une los polos. Claro que sí, pero cruzando por el centro de la Tierra, ¿no? Así como el palito del anticucho. El meridiano es diferente, une los polos, pero recorriendo la superficie terrestre. Bien, y como recorre de polo a polo, chicos, no va a formar un círculo, sino la mitad de un círculo, ¿no? Son semicírculos o arcos de 180 grados. Forman ángulos rectos con los paralelos. Aquí yo puedo apreciar, ¿no? Esta línea de color rojo, chicos, al cruzarse con el paralelo, que son estas líneas, estos círculos, ¿no? De color negro, van a formar un ángulo recto.
90 grados. Bien. La mayor curvatura de los meridianos se encuentra en el cruce con el ecuador, por el ensanchamiento ecuatorial. Ahora, cada meridiano fija un valor de longitud. Ah, ya, entonces, de un hemisferio norte y un hemisferio sur, gracias al ecuador, ¿no? Y teníamos lo que era la latitud, gracias a un meridiano, considerado el más importante, base, el referencial, vamos a tener dos hemisferios también. Pero en este caso vamos a hablar del este y el oeste. Chicos, y entonces cuando hablemos de este y oeste, hablaremos de longitud. Por ejemplo, el Perú, ¿dónde se encuentra, chicos? Según el Ecuador, ¿se encuentra en el hemisferio norte o hemisferio sur? Eso ya lo mencionamos, ¿no? El Perú se encuentra en el hemisferio. Chicos, teniendo en cuenta el Ecuador, el Perú se encuentra en el hemisferio sur. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta el meridiano base, conocido también como el meridiano de Greenwich, ¿no? Ese meridiano 00, chicos, ¿en qué hemisferio nos encontramos? ¿Oeste u este? Muy bien, Luis, muy bien, Carla. Nos encontramos en el hemisferio oeste, también llamado occidental, ¿no? Occidental. Perfecto. Entonces, podemos reconocer fácilmente lo que serían nuestros hemisferios, ¿no? Cuando hablemos de norte o sur, latitud, cuando hablemos de este u oeste, sería longitud. Profe, ¿y hay otro meridiano importante más allá del de Greenwich? Porque este rojito que vemos, chicos, que cruza parte de Europa, ¿no? Inglaterra, Londres, la ciudad de Greenwich, cruza por España y parte de África, ese es Greenwich. Pues bien, el meridiano opuesto, ¿no? Con el que llegaría a completar o cerrar un círculo, se conoce con el nombre de antimeridiano, ¿no? Como es opuesto, hay una distancia de 180 grados. Y este meridiano 180 se conoce también como la línea de cambio de fecha. Eso es importante. Bien. No hemos mencionado, por ejemplo, pero, a ver. Chicos, en estos momentos, Japón, China, Corea, Europa, tienen horas más adelante o atrasadas respecto a nuestro país. Podríamos cambiar la pregunta. ¿Dónde amanece primero? ¿En Japón o en el Perú? Chicos, ¿dónde amanece primero? Ah, profesor, por allá, por el oriente, en Japón, en Corea, ¿no? En China. Claro, ellos incluso, ¿no? Ya podrían encontrarse en el día 11 de enero. Sí, profesor. Hay algunas ciudades que ya se encuentran en el día siguiente. Eso ocurre entonces ¿por qué? Por la rotación terrestre, no nos olvidemos. Debido a nuestro sentido de orientación, claro, de oeste a este, es el hemisferio este oriental el que recibe primero el día, ¿no? Entonces, chicos, veamos aquí. Este meridiano 180 cruza por el Océano Pacífico, ¿no? Y el Pacífico, que se encuentra del lado asiático y de Oceanía, es el que recibe las primeras horas del día. Y por aquí, por América y estas islas del Pacífico que se encuentran, chicos, en el hemisferio occidental, según Greenwich, van a ser los últimos en recibir el día. Ahí hay una diferencia, ¿no?
Esto es convencional. ¿Ya? Se ha elegido ese meridiano como el de la referencia. Vamos a ver las líneas imaginarias en una representación plana. Esto sería cartografía, dicho sea de paso. Veamos las líneas imaginarias ahí con nombre propio, ¿no? Tenemos primero esta línea C, chicos, que es el ecuador terrestre. La línea F, que es el meridiano de Greenwich. Bien. Otras líneas importantes, no nos olvidemos de los trópicos. Bien. B y D. Ahí tenemos Cáncer y Capricornio, respectivamente. Y también los círculos polares, ¿no? A, haciendo referencia al Ártico, y enano, que sería referencia con el Antártico. Profe, ¿dónde está el meridiano de cambio de fecha? Y eso es importante. A ver, chicos, seguramente algunos sí se ubican rápidamente. Es este, ¿no? 180. Está de nuestro lado derecho y también del lado izquierdo. Eso quiere decir que esta línea vertical, ojo, es la misma. Estarían cerrándose y formando entonces el círculo, ¿no? El círculo. Porque así como vemos, el ecuador es un círculo, ¿cierto? Perfecto. Vamos ahora con lo que sería ya otra parte de nuestra semana, ¿no? Vamos con lo que sería ya la cartografía. Antes de pasar, chicos, ¿hay alguna pregunta respecto a esto de las líneas imaginarias? ¿Sí? A ver, todavía hay una parte, sí, creo que vamos a terminar cerrando con esta parte de las coordenadas geográficas. ¿Ya, chicos? A ver, ¿qué es una coordenada geográfica? Cuando se coordina, ¿no? Se conjuga. En este caso, un valor de latitud y un valor de longitud. Recordemos que la latitud está fijada por un paralelo y la longitud por un meridiano. Bien, entonces cuando se cruzan, podemos localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, Lima, Perú. Lima se encuentra, chicos, se encuentra bajo un meridiano. Empezamos primero como es la convención, ¿no? Empezamos por la latitud. Chicos, Lima se encuentra a 12 grados de latitud sur. Es decir, que el paralelo que pasa sobre la ciudad de Lima, ¿no? Se encuentra a 12 grados de distancia del Ecuador. Bien. Y el meridiano que se encuentra pasando por la ciudad de Lima se encuentra a 77 grados de longitud oeste. Entonces, considerando, chicos, el paralelo y luego el meridiano, podemos cruzar la información y localizar cualquier punto sobre nuestro planeta. Eso es importante reconocer, ¿no? Ahora, a partir de la longitud, recordemos, podemos identificar la diferencia horaria, ¿no? Ojo con eso. Si nuestro planeta rota 360 grados en 24 horas, eso quiere decir que en una hora estará rotando 15 grados. Y entonces, si entre Perú, ¿no? Lima, Perú, y Londres, en Inglaterra, hay una distancia de 75 grados, eso quiere decir que hay una diferencia horaria de 5 horas, ¿no? Bueno, por ahí se pueden tejer una serie de problemas, ¿no? Ejercicios con clave y todo, pero chicos, eso ya se verá, ¿no? Con mayor calma ustedes lo podrán desarrollar en casa, tal vez con algún que otro ejercicio. Vamos ahora sí con cartografía. Chicos, cartografía. Hay una pregunta, profe, ¿qué son los solsticios y los equinoccios? Bien, aunque no lo hemos mencionado, creo que sí es importante y
aunque no está en la separata, ¿no? Perdón, mejor dicho, en la diapositiva creo que sí es importante señalar. ¿Dónde estaba esto de las...? Aquí, ya. No, inclinación y el eje... La inclinación del eje y la traslación terrestre originan la sucesión de estaciones. Perfecto. Ahora, veamos aquí la Tierra. Chicos, debido a la traslación, da puesto una vuelta alrededor del Sol. 365 días, 5 horas, fracción. Es por eso que cada 4 años tenemos un año bisiesto, ¿cierto? Ahora, en ese viaje, lo que nosotros mencionamos es que los rayos del Sol van a incidir directamente en ciertos puntos de la Tierra, ¿no? Y tomamos aquí esta imagen. Chicos, pregunta, ¿qué otro nombre tenía el ecuador terrestre por recibir siempre, ¿no? O por tener la misma duración del día y la noche durante todo el año? El ecuador se conoce también como línea equinoccial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando los rayos del Sol inciden directamente sobre el ecuador, estamos experimentando los equinoccios. Pero cuando los rayos del Sol inciden directamente en los trópicos debido a la inclinación del eje terrestre, por ejemplo, ¿no? El 23 de diciembre, ¿no? En la tercera semana de diciembre, los rayos del Sol inciden perpendicularmente en el trópico de Capricornio. Eso quiere decir que el hemisferio sur recibe el verano. Chicos, cuando los rayos del Sol inciden directamente sobre un trópico, estamos ante un solsticio. Bien, van a pasar aproximadamente 3 meses y debido a la traslación, nuestro planeta ya se va a encontrar en la órbita en otra posición. Los rayos del Sol ya no van a incidir directamente, ya no van a estar incidiendo directamente en el trópico, sino ahora lo van a hacer en el ecuador. Y ahí tenemos un solsticio, perdón, un equinoccio. Y nosotros que estábamos con el verano, lo despedimos y recibimos el otoño. El hemisferio norte recibirá la primavera. Eso en la tercera semana de marzo. Pasan las semanas, ¿no, chicos? Los meses, y en la tercera semana de junio, ahora le toca al hemisferio norte recibir directamente los rayos del Sol. Estos van a incidir directamente en el trópico de Cáncer. Estamos ante un nuevo solsticio, ¿no? Para el hemisferio norte es el solsticio de verano, ¿no? Lo que sería el solsticio boreal. Para el hemisferio sur sería el invierno. Cierto, en junio estamos recibiendo el invierno, la época más fría. Ese sería nuestro solsticio austral. Bien, pasan las semanas, los meses y llegamos a la tercera semana de septiembre, 22, 23 de septiembre, Día de la Juventud, por ahí, ¿no? Los rayos del Sol otra vez van a incidir directamente sobre el ecuador. Tenemos ahí ahora un nuevo equinoccio. Bien, entonces, los equinoccios son esas estaciones de transición entre el verano y el invierno. ¿Ya, chicos? Bueno, solsticios entonces, verano e invierno, equinoccios, otoño y primavera. Ahora sí, vamos con lo que sería cartografía, chicos. Cartografía, que tenemos por acá. Una ciencia auxiliar que busca representar gráficamente la superficie terrestre. Bien,
La cartografía es el conjunto de estudios y de operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen en la elaboración y análisis de mapas, cartas topográficas y planos. Entonces podemos tener tres tipos de documentos, ¿no? Tres documentos. Cada uno tendrá un uso pertinente, ¿no? Para ciertos aspectos, para ciertos temas, un documento es el más valioso. La diferencia radica especialmente en la escala. ¿Qué quiere decir eso, profesor? La escala. Pues nos hace referencia al tamaño del territorio que se está representando, ¿no? Veamos, por ejemplo, aquí preliminarmente, el mapa en comparación al plano. Chicos, ¿cuál de estos dos documentos está representando mayor extensión territorial? ¿Cuál representa mayor terreno? ¿El mapa o el plano? Ah, el mapa, profe, porque en el colegio me pedían el mapa del Perú, el mapa de América. Ah, son extensos territorios. En cambio, plano, yo puedo hacerlo incluso desde mi casa. Entonces, chicos, ahí vamos identificando una primera diferencia. Los mapas representan grandes extensiones territoriales. De estos dos documentos, ¿cuál creen ustedes que tiene la posibilidad de brindar mayor detalle de la superficie representada? ¿Cuál puede ser más específico? ¿Cuál de estos dos documentos nos presenta más detalle? ¿El mapa o el plano? Por ejemplo, si yo me quiero ¿Los desenvolver planos? en los planos, claro que sí, ¿no? Si yo me quiero desenvolver en el centro de la ciudad de Lima, por ejemplo, con un plano puedo tener ahí el nombre de las calles, ¿no? El nombre de las edificaciones, instituciones. En un mapa no voy a observar eso. Cuando ustedes ingresan a Google Maps por su celular, dicho sea de paso, Google Maps ven grandes extensiones territoriales. Pero como quieren más detalle, ¿qué es lo que hacen? Con los dedos el famoso zoom. Para ganar detalle, nuestra pantalla va representando menor terreno. ¿Ya, chicos? Por ahí, entonces hablamos de la diferencia de escala. Bien, por ahí vi que alguien dijo croquis. Ahora, chicos, un croquis no es un documento de vida, no es un documento cartográfico. ¿Por qué, profesor? Porque no está cumpliendo con algunos de los requisitos. Vamos a mencionarlos. Principios cartográficos, ¿no? Principios cartográficos. Enunciados por Salichev, por si acaso, no los inventé yo, ¿no? En el año 86, Salichev con su obra Cartografía es la que nos presenta estos tres puntos. Primero, todo documento, chicos, debe tener una base matemática. Claro, hay que buscar una gran precisión. Recordemos que la superficie de la Tierra es irregular, ¿no? Se conoce como geoide. Parece una papa, una forma bien singular, geoide. Pero como la geografía es una ciencia, la geodesia la considera como un esferoide. Una figura geométrica, podríamos decir, perfecta. A partir de ahí, entonces, chicos, vamos a tener en cuenta las bases matemáticas. Bien, especialmente cuando queremos representar una superficie que es curva en un documento plano, ¿no? Como son los mapas, las cartas y evidentemente un plano. Entonces hay que evitar la deformación de la superficie que ahí se representa, ¿no? Por ahí aparece el caso de la proyección, ¿no? La proyección. Bien, tenemos las coordenadas geográficas, también la escala. El segundo principio es la representación cartográfica. Veamos aquí la imagen, chicos. Profe, eso me parece conocido. Eso no es la leyenda, ¿no? La leyenda, y claro que sí. Porque la representación cartográfica lo que busca es trasladar la información del terreno real,
es decir, los accidentes, ¿no? Como cañones, cordilleras, ¿no? Bosques, ríos, etcétera, etcétera, en nuestro documento. ¿Cómo trasladar esa información del terreno real? A través de una simbología. Bien. Y el tercer principio es, chicos, el de la generalización cartográfica. Chicos, ¿me confirman a qué hora es el receso? ¿A qué hora es el receso? ¿Me avisan? ¿Es ahora mismo o es a las 12 en punto? Ahora, Oh, profesor. ya, listo. No podemos atentar contra su derecho fundamental, ¿no? A la recreación. Así que, bien, vamos a hacer una pausa aquí y volvemos entonces a las 12:10. Bien.